Jóvenes, ¿qué tal? Buen día. A ver, vamos a dar inicio al tema, sí, de la sesión número 6 del curso de Ingeniería de Procesos. ¿Qué tal, jóvenes? Buen día con todos. A ver, me confirman por el chat si se escucha, si se logra visualizar, si no hay ningún problema para poder empezar. Se escucha, profe. Todo ok, listo. A ver, entonces, hoy día vamos a ver un tema, se podría decir, nuevo, a diferencia de lo que hemos visto. ¿Ya? Hemos venido viendo lo que es la organización, hemos venido viendo lo que son los procesos, ¿de acuerdo? Hoy día nos corresponde ver, ¿no? Lo que es gestión de procesos, pero haciendo uso de algunos, se podría decir, algunas herramientas, ¿no? Algunas metodologías. También hoy día vamos a desarrollar lo que es la caracterización y vamos a ver lo que es una ficha de proceso a través de la metodología PHVA. ¿Listo, jóvenes? Entonces, eso es lo que nos correspondería al día de hoy. Vamos a mencionar lo que es la metodología PHV. Cuando tú normalmente comienzas a desarrollar un proyecto, ya sea una empresa, ¿no? Ya sea un proyecto, obviamente, que te digo, en nuestro caso, por ejemplo, viene a ser un proyecto de rediseño de procesos, por ejemplo, podría ser, o un proyecto de diseño nada más si la empresa recién va a comenzar sus actividades, ¿no? Entonces, vamos a tener aquí lo que es una metodología que me ayude, ¿sí? Que me permita, en este caso, tener una guía, ¿no? Para poder desarrollar diferentes cosas, ¿no? Que necesito yo para que obviamente mi proyecto vaya bien, ¿no? Algunos dirán, profesor, pero no, yo puedo iniciar mi proyecto sin ninguna. Claro, tal vez lo podrías hacer, pero puede ser que en el camino se pierdan algunas cosas, algunos datos que tú tal vez no tomaste en cuenta al inicio, y eso te puede generar tal vez algunas demoras, algunos retrasos, y tienes que en este caso nuevamente volver a hacer una planificación. Entonces es por eso que todo hay que llevarlo siempre en orden. La metodología PHVA hace referencia, bueno, sus siglas a lo que es planificar, hacer, verificar y actuar, ya como tú lo estás observando aquí. Es una metodología simple, ¿no? Simple en el sentido que tiene pocos pasos. De ahí, claro, obviamente en cada paso hay cosas que tienen que tomarse en cuenta, ¿ya? Pero no es tan, o sea, es un poco directa, dicen, ¿no? Hay otras metodologías, por ejemplo, como la metodología RU, por ejemplo, para desarrollo de software, tiene muchos más pasos, tiene muchas más herramientas, ¿no? Esta metodología que estamos viendo aquí se va a aplicar a lo que de manera general a un proyecto. No está orientada a lo que es exactamente un proyecto de software, ¿ya? Porque no es una metodología de software, sino es una metodología para proyectos en general. ¿Ya? Solamente quiero indicarte eso porque vais a confundirlo con lo que te he mencionado de RU, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. Ya, con respecto, estamos en la semana 6, jóvenes, sí, porque nos atrasamos por un feriado. Ya por la semana pasada creo que fue feriado, sí, el primero. Entonces, ya también quería comentarles sobre eso en cuanto a la recuperación. Miren, la recuperación va a ser, sí, en lo que es el día, podría ser el día sábado, ya, sábado o domingo, ya. Entonces, en cualquiera de esos, bueno, este sábado o este domingo. En caso contrario, no se pueda reprogramar porque a veces yo por ejemplo les puedo decir si se va a programar o tal día, no les puedo dar, o sea, un día puntual porque tengo que coordinar. Pero para esto yo voy a enviarles un correo, ya enviarlos a todos en general, todos los que están en el curso, les envío un correo indicándoles la hora y en este caso y la fecha, ¿no? En la cual se va a realizar la recuperación. Pero como les digo, normalmente podría ser sábado o un domingo. Ya, sábado, domingo, difícilmente se da en un día particular en las tardes, bueno, salvo que no haya disponibilidad para sábado y domingo, pero por lo general es así. Si en caso es en ese horario, podría ser en este mismo horario o tal vez podría ser más temprano. ¿Sí? Nadie tendría problema si se da más temprano. Creo que no habría problema, ¿no? Si se da, por ejemplo, vamos a poner a las 9, ¿no? 9:30 tal vez la clase. Creo que podría ser también para terminar también más temprano. Listo, entonces, como les digo, puede ser este sábado o este domingo o podrían ser también los siguientes.
Sí, a partir de las 10 creo que estaría bien, ¿no? Sí, creo que sería factible. Entonces podría ser este sábado, este domingo, o podría ser los siguientes, sábados o domingos. Todo depende de la disponibilidad también que se puede, porque hay un límite de programación que tenemos. Entonces vamos, yo como le digo, yo les confirmo, por sí o por no para esta semana, o sea, haya o no haya recuperación, yo les voy a enviar un correo. Ya, si en caso no es esta semana, igual les envío la fecha en la cual se daría la clase. Ya, entonces solamente quería informarles eso. Ya, no hay problema porque se va a recuperar. Nosotros vamos a continuar con los temas así conforme donde nos quedamos, continuamos. O sea, no vamos a dejar ese tema, sino lo vamos a seguir de manera secuencial. Ya, por esa parte no. Ya cuando nos toque recuperar, ahí continuamos con el tema que corresponde esa semana que recuperemos y continuamos. ¿Ya? Y continuamos, ¿ya? Para que no se vean afectados también ustedes. Listo, entonces así quedamos. Yo les envío por correo, entonces yo a más tardar yo coordino, a veces demora entre un día hasta 2 días a veces que responda. Yo estaría enviándoles el día aproximadamente a partir del día miércoles en adelante, ¿ya? Día miércoles, jueves ya debería tener ya yo una respuesta, porque si yo envío un correo y demora, pues para que a veces lo responda. Ya, jóvenes, entonces, a partir del miércoles revisan sus correos y ahí estarán informados. ¿Hay algún delegado, alguien aquí en su aula para tal vez comunicarme directamente con él y ya él se encargaría de informarles para que sea, sí, algo más directo? No sé si hay algún delegado que tenga en el aula. No, no hay. Fabricio Martínez. ¿Fabricio? ¿Se encuentra Fabricio? ¿Odio Profe, Fabricio? sí, profe, presente. Hola Fabricio, ¿qué tal? Buen día. ¿Puedes tú, en caso de que, yo igual, claro, les voy a enviar un correo, pero no sé si tengan ustedes tal vez un grupo todo, y yo te estaría Mm, informando a ti el día miércoles, ¿te parece? ¿De acuerdo? Y Claro, ahí profe, no hay problema. sí, ya te coordino y le digo si en caso, por ejemplo, porque a veces sucede que a veces envío correos y a veces rebotan los correos, a veces no llegan. Y entonces ya tú te encargarías de, no sé si tengan un grupo, usted ya le informas a tus compañeros. ¿Parece? Sí, o en una clase, haces un anuncio, el profesor ha programado la clase para tal día. Y ahí creo que ahí todos se podrían enterar. Si le pides ahí un pequeño espacio a un docente y ya te da ahí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profe, no se preocupe, yo les informo. Ya, ya, listo. Entonces a partir del día miércoles estate pendiente en tu correo o si no también a veces por el chat también de la misma plataforma. ¿Ya? Me comunico Ya, contigo. profe. Ya listo, ok. Gracias. Ahora sí, continuamos. Como te estaba comentando sobre la metodología PHVA, normalmente se aplica de manera general para cualquier tipo de empresa, para cualquier tipo de proyecto. ¿Ya? Nosotros, en nuestro caso, ya, y quiero que siempre lo tengas presente, el curso, si el curso que estamos desarrollando, claro que abarca procesos, abarca actividades, funciones, ¿no? Parte de la estructura de una empresa, pero tienes que tomar en cuenta que nosotros estamos viendo a la empresa desde el punto de vista solamente de procesos, ¿ya? O sea, vamos a ver todos los procesos, todos los posibles procesos que pueda tener una empresa. No vamos a orientar esos procesos a que se vayan a automatizar ni vayan a programarse en un software, no, porque el curso no está disculpe, no está orientado a lo que es el desarrollo de un software, sino está orientado a lo que es entender el funcionamiento de una empresa y crear un diseño que mejore sus procesos, ¿no? En este caso de la empresa, ¿ya? Sus procesos de la empresa. O también planificar, o como quien dice algunos, tener un plan alternativo en caso de que se fallen algunos procesos, ya tengan ahí un diseño, ¿no? Para mejoras. Entonces, esa es la idea. Ya, la idea no es tanto desarrollo de software. Ahora sí, profesor, algunos procesos van a estar en un software, claro. Tal vez tú que estás llevando otro curso, algún proceso que tú menciona de tu empresa se pueda programar, obviamente que sí. También cuando comencemos a diseñar lo que es los procesos haciendo uso de Visagi, ¿no? Que es un software que vamos a utilizar más adelante después de estos formatos que vamos a terminar. Ya más o menos es de mitad del ciclo hacia adelante. Ahí, por ejemplo, nosotros vamos a poder mencionar, si en caso aparece el software, lo vamos a mencionar, por ejemplo, que el cliente, vamos a poner, interactúa con el sistema y le envía datos y el sistema le envía una respuesta. Entonces, también lo vamos a colocar el sistema siempre y cuando aparezca, pero lo colocamos como una entidad o lo colocamos como una herramienta nada más.
¿ya? Solamente de ese punto de vista. ¿Ya? Entonces, aclarando eso, vamos a continuar con lo que es la metodología PHV. Bueno, en primera instancia, la primera fase o etapa, planificar en sí, obviamente va a consistir en una planificación, ¿no? Donde se establecen los objetivos y se identifican los procesos necesarios. Entonces, por ejemplo, nosotros, de nuestro punto de vista, tenemos que hacer eso, ¿no? Objetivos y procesos. Por eso puede ser también primero, claro. Normalmente cuando hablamos de objetivos es cuando la empresa estás trabajando en una empresa real y tú le solicitas información. ¿Cuáles son sus objetivos de la empresa? O sea, ¿qué es lo que quiere lograr tal vez con sus actividades, con sus procesos? Entonces te van a dar nuestros objetivos son esto y esto. Lo que normalmente conocemos como la misión, ¿no? La misión de la empresa vendría a ser sus objetivos. Entonces, eso sería, en nuestro caso sería, por ejemplo, si nosotros estamos tomando formato de empresas generales, no estamos orientando específicamente en una empresa real, entonces obviamente los objetivos van a depender del tipo de empresa, ¿no? Ya planteamos objetivos generales. Si es un colegio, por ejemplo, obviamente un nivel de educación o de enseñanza, ¿no? Gestionar un buen nivel de educación y enseñanza. Entonces sería un colegio, por ejemplo. Entonces va a depender, ¿no? Entonces, pero aquí más que los objetivos, claro que son puntuales al menos unos dos, tres objetivos, ¿no? Pero al menos debería, como mínimo, debería tener uno, ¿no? Cada empresa principal, obviamente. Lo que nos interesa más a nosotros son los procesos. Ahora, obviamente, todos esos procesos que nosotros vamos a listar, no sé si con ustedes ya hemos definido la parte de procesos, creo que todavía con sus tipos de empresa, creo que todavía no. Ya, entonces, al final vamos a ir llamando grupo por grupo y vamos a ir indicando, por ejemplo, a ver, quiero que el grupo uno, a ver, que me dicte sus procesos, por ejemplo, qué procesos ha considerado. Cuando yo hablo de procesos, estoy hablando de conjunto de actividades que realiza la empresa. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de un colegio, por ejemplo, gestionar una matrícula es un proceso. Gestionar las notas es otro proceso. No, ese sería un colegio. Si nos vamos a una ferretería, por ejemplo, en una ferretería, gestionar, en este caso, vamos a suponer productos, sería un proceso. Gestionar las ventas, gestionar pedidos, ¿no? Gestionar inventarios. Tenemos ahí varios procesos. Entonces va a depender obviamente de la empresa. Del tipo. Algunas empresas van a tener procesos similares, obviamente, cuando más que todo cuando somos empresas comerciales, ¿no? Pero cada empresa debe tener su proceso. Entonces, yo en su momento, ya sea en esta clase o en la siguiente, voy a llamar al menos un integrante de cada grupo y me va indicando, profesor, mi empresa va a tener estos procesos. Entonces, de esa manera, aquí sí quiero aclarar algo, que la cantidad también de procesos va a variar de acuerdo a la cantidad de integrantes que tenga el grupo. ¿Ya? Ya yo voy a indicarles qué cantidad vamos a trabajar de procesos. Ahí ya tengo un formato. Si el grupo de tantos integrantes tiene que tener tantos, mínimo tantos. O sea, yo te voy a dar una cantidad mínima, ¿no? Tú puedes desarrollar de esa cantidad o puedes desarrollar más procesos, ya dependerá de cada grupo. ¿Ya? Pero va a haber una cantidad mínima. Obviamente va a variar de acuerdo a la cantidad de integrantes. Listo. Siempre es bueno ir aclarando algunos puntos. Ok, entonces, en la planificación, una vez que ya se tiene claro lo que son los objetivos y los procesos necesarios para lograr, en este caso, unos determinados resultados de acuerdo a las políticas de la organización. Claro, todo esto se va a desarrollar siempre y cuando sigamos sus normas, sus políticas dentro de la organización, ¿no? Por ejemplo, si queremos recolectar información de los procesos, no podemos tal vez interrumpir en algunas horas de trabajo. Tienen que hacerse, por ejemplo, podría generarse una especie de entrevistas en un horario determinado, tal vez donde haya poca concurrencia de clientes en la empresa, donde se puede ir llamando a algunos trabajadores y ir tomando notas, ¿no? También se tiene que ir respetando eso. Ya no es cuestión de ingresar y entrevistar, ¿no? Tiene que haber una programación. Por eso que se tiene que planificar qué día puede entrevistarse a tal trabajador, qué otro día, y así ¿no? Sucesivamente. En esta etapa también se determinan también los parámetros de medición que van a utilizar para controlar y seguir el proceso. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros, por ejemplo, la empresa te dice ya, estos son mis procesos. Ahora tú vas a hacer un nuevo diseño de esos procesos. O sea, tú vas a hacer prácticamente, si la empresa no tiene un diseño, tú harías un diseño de los procesos actuales y harías un diseño
con la nueva solución. ¿Y por qué, profesor, la empresa puede pedir un rediseño de procesos? Porque tal vez sus actividades, sus procesos que están actualmente funcionando no son tal vez muy productivos. O tal vez generan lentitud, hay demoras. Entonces, es por eso que la empresa puede solicitar este tipo de rediseño de procesos. Para que la persona encargada de esto comience a analizar, comience a verificar tal vez qué parte de la empresa son las que están fallando. Y ahí tal vez tenga que modificarse algunas actividades, algunos procesos. Entonces, lo que te están indicando aquí, que para que tú puedas comparar esa versión que vas a tener, en nuestro caso no tenemos, profesor, una empresa real, claro. En nuestro caso vamos a plantear en este caso una empresa general, sus procesos generales, y al final, y antes, obviamente unas semanas antes de terminar el curso, vamos a plantear una mejora de lo que plantearon ustedes inicialmente. Porque siempre hay opción de mejorar, jóvenes, siempre. Por más estructurado y perfecto, se podría decir, bueno, entre comillas, que esté el diagrama, siempre hay algo que mejorar. Cuando hablamos de mejora no quiere decir que algo esté funcionando mal, sino que vas a optimizar tal vez algo que está funcionando bien. Entonces, a eso se refiere. Entonces, para poder hacer esa comparación de una versión actual o anterior a una versión posterior, vamos a tener que definir algunos parámetros de medición. Por ejemplo, el más común y que vamos a utilizarlo nosotros en nuestro diagrama es lo que es el tiempo. El tiempo en la ejecución del proceso. Vamos a suponer que si hablamos en una empresa de transporte, en la cual tal vez sin software, cuando creaba o les brindaba un boleto o le vendían, ¿no?, un boleto de viaje a un pasajero, ¿no?, una persona que llegaba. Entonces, sin software o tal vez con un Excel que estaban trabajando, ¿no? Se demoraban un poco, ¿no? Entonces, tal vez, o tal vez tenía un software básico que le permitía solamente generar la boleta de venta y registrarlo en otro programa, tal vez. Le tomaba cierto tiempo, ¿ya? Entonces, vamos a suponer entre que escogía el lugar y todo eso, se demoraba aproximadamente entre 5 a 10 minutos. Entonces, eso pasaba cuando no da el software. Ahora, cuando ustedes, por ejemplo, en otros cursos plantean lo que es soluciones de software, que no es en este curso, sino en otros, ¿cuál es la idea? De tal vez que ese nuevo diseño que se plantea en este curso de software, en este caso de procesos, acompañado de un software que ustedes puedan desarrollar en otro curso, entonces, den una mejor, ¿no? Una mejor, que te digo, solución. Y en cuanto a los tiempos, por ejemplo. Ya. Profesor, siempre tiene que acompañarse de un software, no necesariamente. Por ejemplo, hay muchas veces que algunos procesos en la empresa que no utilizan software, simplemente ¿qué pasa? Que hay tareas que se repiten a veces mucho y que a veces no se dan cuenta, ¿no? Entonces, esos también, por ejemplo, si hay tareas repetitivas, también se eliminan y luego al final se hace un nuevo diseño donde se acortan esas tareas. Entonces, mira, el primero que te mencioné, por ejemplo, en este caso era el tiempo, un parámetro de medición. En segundo caso que te dije en este caso las tareas, es la cantidad de tareas que puede tener. También la cantidad de tareas puede ser un parámetro que me va a permitir también controlar. Y así existen muchos, ¿no? Claro, como te digo, todo va a depender del tipo de empresa. Ya dependiendo del tipo de empresa, pues en un momento vamos a definir parámetros puntuales para hacer la comparación entre un antes y un después y una posible mejora. En su caso sería una posible mejora. Ahí tendríamos lo que es el planificar. Vamos ahora con lo que es el hacer. Consiste en la implementación de los cambios, ¿no?, o acciones necesarias para lograr las mejoras planteadas. Se supone que acá nosotros ya hemos creado nuestro diseño, ¿no? Ya hicimos nuestro diseño en un software, ya planteamos a la empresa. Ahora ese diseño no solamente va a quedar ahí, tiene que implementarse en la empresa, ¿no? Tiene que ponerse en práctica. Entonces ahí viene la parte del hacer. Consiste en la implementación de los cambios o acciones necesarias para lograr las mejoras planteadas. Claro, aquí se debe tener en cuenta que si hay que realizar una capacitación, se realiza, pues. ¿Ya? Si se tiene que, tal vez que cambiar o reubicar tal vez algunos trabajadores, también se lo hace. Entonces a eso se refiere no, al hacer, implementar, hacer cambios. Con el objetivo de ganar, ¿qué cosa? Eficacia, ¿no?
¿Cuándo algo era eficaz, jóvenes? ¿Se acuerdan o no? Cuando mencionamos en las primeras clases. ¿Cuándo algo era eficaz? A ver, jóvenes, a ver en el chat. A ver, por favor. A ver, aquí mi está orientado al tiempo. Ya. ¿Te acuerdas que yo te había mencionado, no? Eficacia y eficiencia. Claro, como dice el compañero, eficacia está orientada al tiempo. ¿En qué sentido? A ver. Que normalmente cuando nosotros me hablan, a ver, ¿alguien quiere aportar ya para dar la idea? O se puede alcanzar las metas establecidas, claro, también, cuando cumple lo que se promete, ya. ¿Qué más? Ya creo que ahí está ahí nomás, ¿no? Ya. Ahora, jóvenes, mira, cuando hablamos de, bueno, hablamos de eficiencia es de utilizar los recursos de manera óptima para lograr el objetivo. Esa es eficiencia, ¿no? Y cuando hablamos de eficacia, estamos hablando de qué? De que se va a lograr el objetivo, pero no se va a tomar en cuenta, en este caso, optimizar los recursos, ¿ya? Es como cuando tú quieres lograr, por ejemplo, ¿qué te digo? Ya, vamos a suponer, ¿ya? Vamos a suponer que se quieras crear un polo, por ejemplo. ¿No? Se quiere, o sea, diseñar un polo y fabricarlo, ¿no? Diseñarlo, confeccionarlo, ¿no? Confeccionarlo. Ahora, en algunos casos, por ejemplo, algunas fábricas tienen el detalle de verificar, ¿no? De verificar, de optimizar, disculpa, los recursos y hacer, por ejemplo, los moldes en una tela de, ¿no? De un determinado metraje, se colocan las plantillas y comienzan a cortar, ¿no? Pero si lo cortan sin desperdiciar tela, ¿no? Entonces ahí estaríamos hablando de qué? De eficiencia. ¿No? Y si pone la plantilla donde caiga ahí en la tela y lo recorta y hay mucho desperdicio de tela, entonces ahí estaríamos hablando de eficacia. ¿Por qué? Claro, van a ser más rápidos, como dice el compañero, en relación al tiempo, en lo que es eficacia, van a ser más rápidos, pero no van a optimizar, en este caso no están optimizando recursos, sino están tratando de cumplir el objetivo de la manera más rápida sin tomar en cuenta los recursos. La idea es lograr un equilibrio, ¿no? Que haya eficacia y eficiencia. Y es lo que normalmente, la unión de los dos es lo que normalmente se le llama productividad, ¿no? Cuando nosotros unimos en lo que es la eficacia y la eficiencia, ¿no? O sea, tratar de hacerlo lo más rápido posible sin desperdiciar muchos recursos, ¿no? Entonces, esa es la idea. Ya, entonces acá te dice, con el objetivo de ganar, acá te dice eficacia, o sea, acá está haciendo referencia al tiempo, como dijo el compañero, ¿no? Hacerlo lo más, o sea, disminuir tal vez tiempos que se están perdiendo con los procesos anteriores. A eso se refiere, ¿ya? Y poder corregir fácilmente posibles errores en la ejecución. Normalmente se desarrolla un plan piloto a modo de prueba o testeo. Quiere decir que lo que tú plantees acá en la parte de planificación, o sea, en tu diseño de tus procesos, tu esquema, al momento de ponerlo en práctica, no lo vas a poner en práctica de manera directa, pues no tiene que haber se puede decir, pruebas. Por ejemplo, tu diagrama está relacionado a 5 áreas de la empresa. La empresa tiene 8, pero está relacionada a 5 áreas. En esas 5 áreas es donde se van a hacer los cambios. No puedes de un día para otro hacer todos los cambios porque ya los trabajadores tienen un modo de trabajar, ¿no? Tienen un modo de realizar sus actividades. Entonces tú no le puedes de la noche a la mañana decir, ¿sabes qué? Hoy día no trabajas y mañana trabajas de esta manera. No. Ellos tienen que pasar por un proceso de adaptación. Por ejemplo, se les puede ir capacitando por grupos o por áreas, ¿no? En diferentes horarios, tal vez en sus días libres, se les puede programar ahí, ¿no? Una capacitación. Y luego de esa capacitación ya vendría en la siguiente semana ya indicándoles cómo van a hacer ahora nuevamente sus actividades. O sea, ya va a haber un cambio ahí en sus actividades. Entonces, ya después que se les hace eso, ellos comienzan, por ejemplo, una semana de prueba.
aplicando lo que se les está indicando. Una vez que ya ellos ya aprendieron, ya saben cómo hacer, ya se adaptaron, se podría decir, a esas nuevas actividades recién, sí, y ya ahora sí ya pueden ponerse en marcha. Ahora no se va a poner en marcha todos a la vez, ¿no? Por ejemplo, puedes comenzar un área, la siguiente semana otra área y así poco a poco, ¿no? Ya cuando todas las áreas estén trabajando, ya todas hayan pasado por la parte de la prueba, no todos los trabajadores ya sepan cómo tienen que realizar su trabajo, ¿no? Su nuevo tipo de realización de trabajo. Entonces recién ahora sí se puede decir que ya se completó este proceso. Entonces esto es todo un proceso, ya no es cuestión de cambiar y ya, ¿no? Entonces así, de esa manera, vamos a encontrar lo que es esta etapa de esta metodología que es el hacer. Vamos ahora con lo que es el verificar. Cuando ya se supone que ya todo está marchando bien, no todo está trabajando sin ningún problema, ya se hizo las mejoras respectivas, ahora se establece un periodo de prueba para medir y valorar la efectividad. Una cosa es que prueben si funciona, o sea, si los trabajadores se pueden adaptar, y otra cosa es que pruebes y compares con lo que anteriormente estabas, en este caso, trabajando, ¿no? Después de un tiempo, ahora para que se pueda hacer esta comparación tienes que recopilar datos, ¿no? Entonces para eso tiene que pasar un tiempo de trabajo, ¿ya? Es por eso que dice que después que se ha puesto en marcha se establece un periodo de prueba para medir y valorar. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa, por ejemplo, después de un mes ya se recopilaron datos y se compara, por ejemplo, con con el trabajo que se hizo en el mes anterior. Ahora se supone que en el mes anterior también ha tenido que haberse recopilado datos equivalentes a los que tú vas a estar recopilando ya con la nueva forma de trabajo, entonces para poder compararlos, ¿no? Y de esta manera ya, mira, acá ya no estamos valorando mucho la parte ya de eficacia, sino más que todo la efectividad, o sea, qué tan eficiente ha sido, qué tan efectivo ha sido esa nueva propuesta, ¿no? De cambios. Y al hacerse esa comparación, obviamente con datos estadísticos, se va a ver, se va a comparar, ¿no? Qué porcentaje, por ejemplo, ha habido de mejora en cuanto al tiempo, en cuanto tal vez a a la producción, ¿no? En cuanto tal vez a lo que era responder tal vez, ¿qué te digo? A ciertos problemas, ¿no? Porque tal vez en tu diseño ya se ha implementado la solución a esos problemas. Entonces tal vez ya ahora es más rápido responder tal vez alguna queja, algún problema por parte de un cliente. Entonces todo eso se va midiendo. Y aquí también es algo importante que te están indicando aquí, que es lo que se trata de no se trata de una fase de regulación y ajuste. ¿Qué quiere decir? Que también conforme se va verificando, por ejemplo, hay cosas que van a salir, tú vas a recolectar datos y, por ejemplo, que más bien en vez de que mejore, tal vez no todo, obviamente, no toda tu solución tal vez va a presentar eso, pero puede ser que en un punto, no alguna parte de esa solución, en vez de que mejore, por ejemplo, el tiempo, más bien está demorando esa nueva solución que tú estás planteando. Ah, ya, entonces ahí también, porque el hecho de que uno plantee una nueva solución no quiere decir que va a funcionar 100%, que te digo bien, no, también hay cosas que más bien, no sé si alguien habrás escuchado que a veces dicen, más bien como en el software, a veces más bien se han puesto más lentos, más bien, antes sin software eran más rápidos, ahora con software son más lentos. Claro que hay un proceso de adaptación, ¿no? Pero hay algunos procesos, por más que capacites, por más que adapte, o sea, requiere de tiempo, ¿no? Entonces, si se toma también en cuenta eso, ¿no? Si se toma en cuenta, si se toma en cuenta eso, entonces tiene que hacerse algunos ajustes. Tal vez no volver al anterior totalmente, pero sí lograr un equilibrio entre esas actividades que tenga ese proceso, ¿no? Entonces, tratar de lograr un equilibrio, o sea que obviamente hay procesos que tal vez no se pueden tal vez disminuir el tiempo, pero tal vez al menos que se mantenga, ¿ya? Pero tal vez con menos, ¿qué te digo? Puedes tal vez disminuir, con el paso del tiempo tal vez puede lograr esa habilidad el trabajador y puede tal vez disminuir el tiempo, pero tampoco que genere más demora tampoco, ¿sí? Entonces se comienza a hacer esos ajustes, a cambiar actividades, tal vez a modificar o actualizar tal vez un software, si esa actividad, si tuviese un software, ¿no? Y se pueden hacer muchas cosas. Entonces ahí tenemos lo que es la fase o la etapa de verificar. Luego vamos a pasar a lo que es el actuar, ¿no? Que es la parte final ya de toda esta metodología.
Realizadas las mediciones en el caso de que los resultados no se ajusten a las expectativas. Ya, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que del total estoy hablando aquí. Bueno, aquí normalmente se habla de todo porque, como te digo, van a haber pequeñas cosas que no se van a dar, pero una cosa que no se cumpla, tal vez se logre un 80%, un 70% de lo que se planteó. Y otra cosa que se logre solamente un 40, ¿no? Un 40%. Entonces ahí sí es preocupante, ¿no? ¿Ya? Si tú estás logrando del 60, 70% de lo que se planteó, entonces quiere decir que estamos bien. Pero igual solamente quedarían hacer esas modificaciones en ese resto de porcentaje. Pero dice, en el actuar, aquí se ve esa parte, ¿no? Realizadas las mediciones, en el caso de que los resultados no se ajusten a las expectativas y objetivos predefinidos, se van a realizar correcciones. ¿Por qué correcciones? Ya no ajustes, sino correcciones, mira. ¿No? ¿Por qué? Porque una cosa es que tú hayas llegado a logres un 70%, por ejemplo, de lo que tú planteaste. Ah, entonces estamos bien. Y hago los ajustes en lo que queda, bueno. Pero si hablamos de un 40% que ha logrado y el 60% no se ha logrado, quiere decir que tu modelo más bien no es el que tal vez podría estar fallando, ¿no? Tu modelo de proceso. Entonces, para eso, ¿qué es lo que se hace? Nuevamente se puede hacer un nuevo modelo, un reajuste tal vez casi a todo tu modelo, ¿no? Entonces puedes darse también, puede darse eso, no que, es lo que dice el profesor, que mi modelo lo haya yo diseñado mal, no, a veces no quiere decir eso, sino que tal vez la solución que tú planteaste no es la adecuada para ese tipo de empresa. ¿Ya? Eso simplemente, esto es lo único que puede pasar, ¿no? Simplemente tal vez tú planteaste, tal vez viste, exigiste mucho tal vez, ¿no? O tal vez lo hiciste tal vez muy complejo tu proceso, pero no quiere decir que tal vez en esa empresa no lo puedan realizar, tal vez en otra empresa sí lo pueda realizarse, pero para esa empresa no. Entonces se hace una modificación, ¿no? Se hacen modificaciones necesarias. Dice, por otro lado, también se toman decisiones y acciones pertinentes para mejorar continuamente el desarrollo de los procesos. Ah, y aquí también en esta parte se reevalúa si hay algunos procesos tal vez que con la implementación de este nuevo rediseño y afecta ese rediseño a otros procesos y comienzas a ver que también había procesos que tal vez en el primer análisis que hiciste al inicio no viste y ahora con la nueva implementación comienzan a resaltar algunos defectos de otros procesos que tal vez no habías incluido. Ahí entonces aquí también tienes que hacer ya nuevas mejoras y comienza nuevamente con que con la planificación y así. Y se hace un ciclo, ¿no? Se hace un ciclo. Listo, Juan. Hasta aquí se entendió la parte de la metodología PHVA. ¿Alguna duda, alguna consulta con las etapas? Todo ok. Listo, jóvenes. Entonces, parece que todo está muy bien. Ok, entonces avanzamos. Vamos ahora viendo lo que son las ventajas del ciclo PHVA. Cuando hablamos de estas ventajas, dicen las principales ventajas para la organización de esta herramienta de gestión son, ¿no? Por lo general, dice, se consiguen mejoras a corto plazo, ¿no? Y resultados visibles. Obviamente, si como es una metodología con etapas solamente directas, o sea, no requiere mucho detalle cada etapa, solamente cosas puntuales se trabajan, lo vas a poder desarrollar en corto plazo.
Y si es en corto plazo, obviamente se van a poder ver los resultados mucho más rápido. Es por eso que dice resultado visible. Cuando son a resultados, son metodologías mucho más extensas, demoran a veces en verse el resultado por el mismo tiempo, ¿no?, que estas demandan. Se reducen los costos de fabricación de productos y prestación de servicios. En comparación a otras metodologías, obviamente, pues no, porque al ser más corto, o sea, utilizar poco tiempo, los costos y fabricación de productos van a ser mucho menores en relación, por ejemplo, ya no se va a utilizar menos recursos, se podría decir, para poder desarrollar esta metodología, ¿no? Y obviamente va a tener menos costo los servicios, ¿no? Es un sistema que favorece una cuestión hoy en día vital para todas las empresas, ¿no? Incrementar la productividad. Esta metodología me va a permitir incrementar la productividad al poder detectar las fallas, ¿no?, en cada una de las etapas y enfocar a la organización hacia la competitividad. Si se eliminan todas esas fallas, la empresa se hace más productiva, y si es más productiva, va a poder competir con otras empresas equivalentes o en su mismo rubro. Luego vamos a tener lo que es también lo que contribuye a la adaptación de los procesos a los avances tecnológicos. ¿Qué quiere decir aquí, jóvenes? Que esta metodología, como tú puedes observar por acá, hay una etapa de la parte de la implementación donde, o sea, te sugiere cambios, y esos cambios pueden venir con tecnología, ¿no? Esos cambios pueden venir, o sea, tú puedes, en tu diagrama de procesos que vamos a hacer más adelante, tú puedes plantear una solución que cambie el proceso, pero este proceso también puede estar acompañado con tecnología. Por ejemplo, la implementación de un nuevo software, ¿no?, que sería para ese proceso nada más, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Que contribuye a la adaptación de los procesos y a los avances tecnológicos, ¿no? Hay ciertos avances, cambios que se pueden hacer con tecnología. Permite detectar y eliminar procesos repetitivos, lo que te había comentado, ¿no? También si en caso encontramos procesos que se repitan y que son innecesarios y que tal vez no se hayan detectado anteriormente, entonces se elimina y acortamos el tiempo de la ejecución de ese proceso, ¿no? Entonces ahí tenemos con las principales ventajas de las organizaciones haciendo uso de esta herramienta. Y ya para terminar esta parte de este tema, de este subtema, el 4.1, vamos a ver lo que es la identificación del problema, ¿no? Vamos a ver la observación y el análisis y plan de acción. Todo esto pertenece, por ejemplo, a lo que es la etapa de planificación nada más. Como tú puedes observar aquí, ¿no? Aquí está la estructura, ¿no? Planificar, el hacer, el verificar y el actuar. Por ejemplo, en la parte de planificación tiene una especie de subetapas o pequeñas fases que tienen que cumplirse para completarse toda la etapa de planificar, ¿no? Tenemos, en primer lugar, tiene que identificarse obviamente el problema, como todo proyecto. Ahora, cuando te hablan a ti de problema, no necesariamente quiere decir que la empresa no esté funcionando bien, sino que tal vez tenga algunas deficiencias, ¿no? En algunos casos no vas a encontrar, obviamente, si es una empresa profesor nueva, sería no identificar el problema, sino sería identificar la necesidad de esa empresa, porque va a tener necesidades al momento de empezar a funcionar, así que ahí se identificaría eso, ¿no? La necesidad. El problema normalmente se identifica cuando la empresa ya está en funcionamiento. Luego vamos a tener lo que es la observación. Una vez que se identifique el problema, tiene que observarse. ¿Por qué se da ese problema? Entonces va a comenzar a tomarse nota de algunos, o entrevistarse o recolectar información, ¿no?, a través de la observación. Por ejemplo, no es lo mismo que te diga, por ejemplo, un trabajador te describa cómo es el proceso a que tú veas el proceso. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo entrevistar a un trabajador y el trabajador me dice, yo me demoro tanto, no, yo recibo tal vez los insumos en tanto tiempo y envío el producto en tanto tiempo y ya me demora esto y ya. Eso es lo que él te dice aproximadamente. Pero si nosotros queremos recolectar verdadera información,
tenemos que ir, por ejemplo, al lugar, obviamente sin perjudicar su trabajo, ¿no? Sus actividades de cada uno de los trabajadores y tomar nota. Uno mismo tiene que comenzar a verificar qué tiempo demora, por ejemplo, cuánto tiempo, y no solamente de un trabajador, de diferentes trabajadores. Y ya luego esa información se une y se puede decir, a través de un cuadro estadístico, se puede mostrar, ¿no? El promedio, ¿no? De cuánto, o la media, como algunos le llaman, ¿no? En cuanto a ese proceso, por ejemplo, los datos. Entonces estamos ahí hablando de observación. Cuando ya tú tienes esos datos, ya están recopilados y ya están en un gráfico, ahí tú puedes hacer ¿qué cosa? Un análisis. Y ahí recién verificas si el problema que inicialmente se presentaba tal vez no era el principal, sino más bien pudiste observar otros más bien, que generaban más bien ese problema. Porque hay problemas que generan otros problemas, ¿no? ¿Listo? Entonces, ok. Entonces, una vez que ya tú haces el análisis, ya tomas tus decisiones, sabes que ya identificas y ya no hay ningún problema, recién tú vas a implementar tu plan de acción. El plan de acción aquí es donde tú indicas, por ejemplo, lo que se va a realizar, qué cambios, cuándo, qué tiempo, por ejemplo, en qué tiempo se hará el diagrama, el nuevo diagrama, cuándo se pondrá en ejecución, las fechas de prueba, bueno, digo, los tiempos de prueba, a qué trabajadores se le va a hacer las pruebas y todo eso. Todo eso se hace en el plan. En el plan, profesor, ¿hasta dónde abarca? Bueno, normalmente abarca la parte puede abarcar todo, también en el plan. En algunas ocasiones a veces el actuar no lo toma en cuenta, pero también debería tomarse en cuenta. La parte de la ejecución. ¿Cómo se va a hacer, cómo se va a llevar a cabo ese nuevo cambio de procesos? El plan de acción. En la parte de verificación también aquí vas a tener lo que son tus parámetros. ¿Te acuerdas que te había mencionado los parámetros de medición? Aquí vas a tener tus parámetros de medición y vas a ver tú poder comparar la versión anterior con la versión actual. ¿No? Verificación. Y en la parte, bueno, aquí se fue efectivo el bloqueo. Ahí en la parte de verificación quiere decir que comienzas a comparar lo que te digo, ¿no? Si lo que estaba anteriormente ha mejorado o no. Y en lo que es el actuar vamos a tener lo que es la estandarización. ¿Qué quiere decir esto? Que al crear un proceso uniforme, estable, y que todos los trabajadores colaboren y conozcan qué el trabajo está haciendo, por ejemplo, en la otra área, que este trabajo está haciendo acá, qué es lo que debería enviarte, qué es lo que no debería enviarte, entonces tú ya tienes algo. La empresa ya comienza ¿qué te digo?, estandarizarse, a trabajar a un mismo ritmo, se podría decir, ¿no? Y todos respetando las mismas reglas. Obviamente también esto se va a lograr si tu empresa quiere que, por ejemplo, llegue una certificación, entonces ahí, por ejemplo, pues todo este plan también puedes orientarlo a lo que es una ISO, por ejemplo, ¿no? También puedes hacer eso. Y por último tenemos la conclusión, si se logró el objetivo o no se logró y se hace como un informe, ¿no? Como un informe. Listo, jóvenes, hasta aquí alguna duda, alguna consulta que tengas ya para pasar al subtema 4.2. ¿Dudas, consultas, jóvenes? A ver. Ok, listo. Ok, vamos pasando ahora entonces a la siguiente parte,
¿sí? Al subtema 4.2. Aquí vamos a ver lo que es la caracterización de un proceso. Algo similar a lo que ya hemos venido viendo, ¿ya? Simplemente que aquí vamos a ver desde el punto de vista qué características, ¿no? Debería tener o debería cumplir un proceso, ¿no? Debería contar un proceso. Entonces, vamos empezando por lo que es la gestión de procesos. La gestión de procesos, ¿no? Dice la gestión por procesos, disculpa, supone una nueva forma de definir la organización y por tanto una nueva forma de gestionar. Si normalmente, así antiguamente se trabajaba de manera jerárquica, todo se trabaja en base a funciones directas, ¿no? Tú vas a hacer tú tienes esta función, tú vas a hacer esto y esto y esto, ¿no? Y nada más, y punto, se acababa. Y tenía una forma de trabajo, ¿no? Una forma de administrar, ¿no? Si en caso ocurría algo, tenía que informarle al jefe y no podías, por ejemplo, tal vez informarle directamente a un jefe de otra área, ¿no? Tenías que obligatoriamente siempre informarle al jefe. En cambio, cuando ya trabajamos en forma horizontal, ¿no? Ya pues, si en caso ocurre un error y si un trabajador de otra área debería conocerlo, tienes tú la flexibilidad de poderle informar. Sin la necesidad tal vez de estar siempre pidiendo autorización, ¿no? ¿Por qué? Porque eso no quiere decir que sea malo, que no le pides autorización, simplemente que tienes tú la potestad de poder enviar o informar, ¿no? De manera directa. Y entonces hay más flexibilidad. Ya no estás haciendo esa demora, ¿no? De que el jefe, una vez que te da la autorización jefe, recién todavía vas a... Eso genera demora también. Entonces, es por eso que te dice que la gestión de procesos supone una nueva forma de definir la organización. Se va a ver cambios. Ya no se va a trabajar como antes. Para algunos ya no van que te digo, a veces están mal acostumbrados a una forma de trabajo, ¿no? Cuando viene otro rediseño, otra manera de trabajar, entonces a veces a algunos les chocan, ¿no? Pero por eso hay las capacitaciones para que se vayan adaptando. Listo, entonces ahí tenemos ese... ya. Una cosa es, bueno, la nueva estructura del nuevo rediseño de procesos obviamente requiere una nueva forma de gestión, ¿no? Ya no se va a gestionar como antes a nivel jerárquico, sino en este caso se gestionaría, por ejemplo, por el responsable del proceso. Va a haber siempre un responsable para que él verifique que todo el proceso se haya concretado. Listo, entonces ahí tenemos lo que es este primer punto. Ahora vamos con lo que dice, ahora se observa a la organización como un conjunto de procesos, mira, a ver, y se realizan simultáneamente y que están interrelacionados. Esto de que se realizan simultáneamente es algo que te digo general, ¿ya? No es decir, no, el profesor, todos los procesos se van que algunos procesos se pueden ejecutar simultáneamente. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del proceso en un centro de capacitación, ¿no? En el centro de capacitación, ¿no? Que por ejemplo que enseña, vamos a suponer, en un curso de AutoCAD, por ejemplo, ¿no? Centro de capacitación como un curso, ¿no? Ahora, en ese centro de capacitación puede darse, que te digo, en el momento que se está enseñando, es un proceso en este caso, gestión de la enseñanza para los alumnos, también puede estarse dando lo que es el proceso de matrícula, o sea, otros alumnos pueden estarse matriculando. ¿No? A eso se refiere con que no se pueden realizar se pueden realizar de manera simultánea. O sea, hay cosas que se pueden dar, están haciendo, no, o sea, son procesos diferentes, pero que se están ejecutando en el mismo tiempo, ¿no? Dentro de la empresa. A eso se refiere. Y estos también, profesor, estos están interrelacionados, obviamente, ¿no? Esa matrícula que se está generando va a generar que la asistencia de un alumno en un proceso futuro de enseñanza, ¿no? Obviamente en otro día. Entonces, mira, simultáneamente. También la gestión de procesos me permite entender también cómo, o trata en este caso de disminuir la variabilidad y mejorar su eficiencia. Cuando algo es variable, jóvenes, cuando se gestionan los procesos se trata de hacer un esquema. Ahora, este esquema no tiene que estar cambiando, no se tiene que estar cambiando cada cierto tiempo, o sea, muy seguido, en pocas palabras. Se hace un rediseño y ese rediseño se trabaja, se evalúa, obviamente se somete a prueba y todo eso, pero ya después de eso ya debería quedar ya implementado, o sea, ya todos por un tiempo trabajar de esa manera.
Ahora, mientras que no haya ningún problema, porque también puede que sea que se haga un estudio y tú observes y plantees tu solución, o tal vez se hizo el estudio y no se encontró nada también, ¿no? Ningún problema, entonces también no quiere decir que la empresa está bien, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo tiene que hacerse un análisis, o sea, una recolección de datos para evaluar si la empresa está bien o no con sus procesos. En caso contrario de que haya algún problema, ahí sí recién comienza nuevamente a implementarse una solución. Entonces, es por eso que te dice que hay que tratar de disminuir la variabilidad y mejorar su eficiencia. Eso es lo que te quiere indicar ahí en esa parte. En la gestión por procesos, el cliente adquiere la máxima importancia, ¿no? El concepto de cliente se amplía a los clientes externos e internos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que siempre se va a tomar en cuenta el cliente. Por ejemplo, si tú quieres, o si la empresa quiere hacer o lanzar un nuevo producto, se hace encuestas y en base a lo que te diga el cliente. En base a eso se genera un nuevo producto, al menos con unas características que se adapten a sus necesidades. ¿Listo? Entonces, mira, siempre se va a tomar en cuenta el cliente. Al asignar los precios, también se toma en cuenta el cliente. Por ejemplo, aquellos que compran frecuentemente, puede tal vez que se le hagan descuentos. Y así sucesivamente, siempre se va a tomar en cuenta al cliente. Cada persona en la organización dice comprende que bajo este enfoque pasar a ser cliente y proveedor al mismo tiempo. Ya dice, cada persona en la organización comprende que bajo este enfoque pasa a ser cliente y proveedor al mismo tiempo. A ver, aquí sí te explico algo porque aquí algunos tal vez tienden a confundir. Profesor, un proveedor puede ser claro. Entonces, podríamos decir que es como, por ejemplo, un trabajador en algún momento se puede convertir en cliente, igual también un proveedor en algún momento se puede convertir en cliente. Ya, pero ese es desde el punto de vista comercial. ¿Ya? Acá lo que nos está indicando, acá lo que nos indica, jóvenes, en esta parte, es que si un cliente en sí, o sea, un cliente que llega a la empresa, compra un producto, ¿no? En este caso, en ese momento, obviamente es un cliente. Aquella persona que compra un producto o adquiere un servicio y paga por ese servicio y o paga por ese producto es un cliente. Pero ¿a qué se refiere con proveedor? Que el cliente y proveedor al mismo tiempo. Proveedor en este caso va a proveer información que yo necesito, por ejemplo, a través de una encuesta. A veces no sé si te habrá pasado que a veces llaman, ¿no? Te llaman y luego después que te llaman, te dicen, bueno, a veces en la operadora, ¿no? Dice, señor, se espera un momento porque se le va a realizar una encuesta. No sé si te habrá pasado. Entonces, ¿y por qué pasa eso? Porque obviamente necesitan información. Entonces ahí el cliente se va a convertir en un proveedor, pero de información. A eso se refiere, ¿ya? Como un proveedor de información. Para que no vayas a confundir con otro tipo de proveedor. Hasta aquí, jóvenes, en cuanto a la gestión de procesos, ¿alguna duda, alguna consulta que tengas? Disculpen, se salió. A ver, ¿alguna duda, consulta que tengas? Todo claro. Ninguna. Listo, jóvenes. Avanzamos entonces. Vamos ahora viendo lo que son los principios. Vamos viendo ahora los principios de la gestión de procesos. Dice, las organizaciones funcionales no están hechas para servir a los clientes. Lo que son las organizaciones antiguas, lo que trabajaban en base cuando te hablan de organización funcional, quiere decir de organizaciones jerárquicas. A eso se refieren, ¿ya? Para que esté más claro. Yo, por ejemplo, si yo te pregunto, profesor, ¿una organización funcional es una organización jerárquica? ¿Ya? ¿Son equivalentes? Sí, son equivalentes.
¿Listo? Entonces a eso se refiere. Dice, a ver, no están hechas, dice, para servir a los clientes, obviamente, ¿no? Porque aquí una organización jerárquica y funcional más que todo trata de ver resultados, todo, pero en base a los trabajadores, no le interesa a los clientes. O sea, no muchos, ven al cliente, pero no de una manera central, ¿no? Sino como o sea, algo como parte del proceso, nada más. Dice, sino para preservar el orden interno. Como te dije, solamente vigilan la parte interna, que todos cumplan sus funciones, pero no se olviden del cliente. Dice, para los clientes la estructura funcional no es importante. O sea, por ejemplo, yo como cliente me voy a una empresa, ¿no? Me voy a una empresa. Y en esa empresa, jóvenes, y en esa empresa, dame un momento, se salió. A ver. Ya, yo me voy a una empresa. Y a mí, particularmente, por ejemplo, yo compro, quiero algo, ¿no? Un producto, un servicio. Pero a mí, yo como cliente, a mí, desde mi punto de vista, o sea, yo no tengo interés por cómo esté organizada internamente la empresa. Yo lo único que quiero es que me brinden un servicio, me vendan un producto. Yo no sé si tendrá, cuántos trabajadores tendrá, qué áreas tendrá, no. Es por eso que te dice, cosa, que el cliente, ¿no? Los clientes, la estructura funcional no les es importante. O sea, no le importa cuántos cargos o jerarquías hayan dentro de la empresa, ¿no? Lo que interesa es su producto y su servicio nada más, ¿no? ¿No? Entonces, pero cuando ocurre, o sea, cuando una empresa trabaja en este formato, o sea, es una organización funcional, comienza a ver la jerarquía, lo que algunos le llaman la parte, profesor, sí, la parte de la burocracia, ¿no? Donde a veces, no sé si a ti te habrá pasado, te vas a veces a una empresa y para más que todo en la parte de los reclamos, porque cuando venden no hay problema, pero a veces en la parte de los reclamos o garantías te envían a un lugar, te envían a otro lugar, y al final pierdes tiempo ahí, ¿no? Y al final te regresan al lugar inicial y ese lugar inicial te envía todavía a otro lugar todavía nuevamente. Entonces a veces suele pasar. No digo que todas las empresas, pero sí hay un porcentaje de empresas que sí hace eso, ¿no? Sí hay un porcentaje de empresas que hace eso, joven. Entonces ahí vamos a tener, ahí vamos a tener aquí lo que corresponde a este tipo de formato de trabajo, ¿no? Los organigramas ya son verticales y el servicio al cliente es horizontal. Eso debería darse así, ¿no? O sea, para la empresa, para estructurar, por ejemplo, pagos, cargos o funciones que tengan que hacer, pero estas deben utilizarse la parte jerárquica, ¿no? Para eso, para hacer tomar esos criterios, ¿no? Pero para el servicio al cliente debe ser horizontal, o sea, todos deben colaborar para que el cliente obtenga el producto, o sea, todos deben brindarle información al cliente. No sé si te habrá pasado. Sería un ejemplo de empresa que trabaja en este caso de manera horizontal. O sea, como debería trabajar actualmente. No sé, te vas a veces a un supermercado y te vas a una sección, no digo, voy a decir nombres tampoco, del supermercado, pero tú te vas a un supermercado y hay algunos que tú, por ejemplo, te vas a una sección y tú a veces no encuentras algo que estás buscando. Tú le preguntas a uno de los que están atendiendo, ¿no? Los trabajadores, y tú le preguntas, ¿dónde podría encontrar eso? Entonces, él, a pesar que tal vez ese no es su área, ese no vende, pero él te da indicaciones donde tú puedes ubicarlo. Donde tú puedes, disculpa, encontrar esa sección que tú estás buscando. Entonces, mira, él no es su área, pero él conoce dónde tiene que enviar al cliente. Y eso que hace, que está ahí está dándole prioridad al cliente. Diferente que fuese, tú le preguntas, no sé, ¿no? Vaya a preguntar allá o te manda a otro lugar. Ahí, entonces, eso ahí sí no estaría trabajando de manera horizontal, sino de manera vertical, porque seguramente se está centrando en sus funciones. Entonces, no se está priorizando al cliente. Ya, entonces, creo que sí se entiende la idea, ¿no? Se entiende la idea. Tenemos sobre nuestra organización una representación funcional, ¿no? Visualizamos un organigrama que representa las principales funciones acá en este esquema, ¿no? Si esta es se puede un formato funcional, ¿ya? O sea, el cual no debería utilizarse, pero todavía se conserva en algunas instituciones. Se representan las principales funciones, servicios o departamentos y establecemos responsabilidades, objetivos, planes, etc. Dice cada una de dichas funciones o servicios o departamentos. Como tú observas aquí en el esquema, ahí está.
Ahí están las áreas, hay encargados, bueno, ahí está el nombre de cada una de las áreas que representa de manera jerárquica. Es como un organigrama. ¿Qué más me dice? Esta visualización de la organización y su gestión plantea deficiencias y problemas. Obviamente, si vamos aquí, como tú ves aquí, cada uno está en su espacio. No se está compartiendo nada. No aparecen, a ver aquí ya. No aparecen los que dice, a ver dónde estamos ya para que ya. Organización de gestión plantea ya deficiencias y problemas. No aparecen los clientes hacia, disculpa, no aparecen los clientes hacia los que están enfocados la organización. O sea, si tú ves aquí, aquí no ves nada de clientes, solamente estás viendo aquí cargos, funciones, tareas, ¿no? Por área, nada más. No aparecen también los productos y servicios que se producen y prestan. Como tú ves aquí, no se sabe en este organigrama y en varios organigramas, ¿no? Por ejemplo, tú ves a veces área profesor, área de venta, área postventa, área de producción, pero al final no sabes qué te digo qué es lo que se está produciendo, ¿no? En cambio, cuando tú defines un proceso ya está un poco más claro, ¿no? Por ejemplo, cuando yo te dije preparación de un platillo, ¿no? O gestión de la preparación de un platillo. Ese es un proceso que ya tú ya tienes una idea que está orientado a lo que es, por ejemplo, no sé, algo de comida. Entonces ya te da una idea, ¿no? En cambio, cuando ves así jerárquico, no tienes, es un poco más separado, ¿no? No aparecen también las actividades o procesos de funcionamiento que sirven para obtener los productos, servicios ni los de apoyo. Entonces, todo este esquema no me da mucha información. Es muy, que te digo, tiene muy aislados sus elementos que lo conforman. Los empleados dicen que son el problema. Siempre se puede encontrar un mejor empleado, dice. Desde el punto de vista de la organización funcional, busca aquellos, evalúa a sus empleados, o sea, si trabajan o no trabajan bien, o sea, bien. Claro que eso es importante, pero tal vez como se estaba más orientando a la parte de las funciones y más estricto, o sea, más evalúan esa parte de las funciones, pero él tal vez, ese empleado no está haciendo mal su trabajo porque él quiera, sino tal vez porque como no se comunica tal vez con otras áreas o no tiene esa opción, tal vez él no necesita información que tal vez él debe utilizar tal vez en algún proceso, pero simplemente no lo obtiene porque tiene esas restricciones, ¿no? Ese formato jerárquico, ¿no? Listo, entonces se debe tomar en cuenta eso. Ya está. Ok. Entonces creo que esta parte sí se entiende, ¿sí? A ver, los empleados dice son el problema, ¿no? Porque aquí se le echa la culpa al empleado, más no se le echa la culpa a la empresa cómo ha organizado sus funciones, ¿no? Como te digo, no siempre el empleado tiene la culpa. A veces el empleado solamente, en algunas ocasiones, en algunas empresas lo que hacen es seguir nomás los cargos, ¿no? O sea, lo que te dan, las funciones que te han dado, ¿no? Pero como no te dan la potestad de que tú puedas, por ejemplo, sugerir o comunicarte con otra área para solucionar tal vez problemas, sino que solamente tú que tienes que desarrollar tu propio problema nada más en tu área nada más, entonces ahí se complica. Pero cuando estamos en una empresa, ¿no? Cuando se trabaja en una empresa que trabaja donde el proceso es el problema, acá, por ejemplo, acá los empleados son el problema, acá el proceso es el problema. Acá si el empleado es el problema, lo despiden y lo cambian, ¿no? Y chao, ¿no? Y se acabó. Pero cuando el proceso es el problema, siempre se puede mejorar el proceso. ¿Por qué? Porque aquí, a diferencia del anterior, como se le echaba la culpa al empleado, él es el que estaba haciendo mal las cosas y lo despedían simplemente. Y era la solución que supuestamente era la mejor. En cambio, cuando si tú ves algo que está orientado al proceso, en primer lugar se va a verificar a ver qué parte del proceso está fallando. Luego se ve qué trabajadores o qué trabajador o trabajador están involucrados en esa parte del proceso. ¿Ya? Entonces todo eso se debe tomar en cuenta. Entonces, si se identifica en qué parte del proceso está la falla, entonces se le puede indicar a esos trabajadores, puede ser uno, dos trabajadores o más trabajadores, donde se le dan las indicaciones qué es lo que deben mejorar, ¿no? Y no se está despidiendo, ¿no? Porque aquí la responsabilidad se comparte con todos. Ya, aquí se comparte con todo en este caso, la responsabilidad del proceso. Entonces, mira, y aquí tenemos el esquema, ¿no? Donde los procesos están relacionados con cada una de las áreas.
No siempre todos los procesos van a estar con todas las áreas, pero simplemente es una imagen referencial, nada más, ¿no? Un proceso puede estar relacionado con una, dos, tres, cuatro más áreas, ¿no? No siempre de la misma manera. Listo, joven, hasta este esquema, ¿alguna duda, alguna consulta que tengas? Listo. Ahora sí nos vamos a lo que es la ficha de proceso. Vamos a trabajar la ficha de proceso. Sí, vamos a trabajar hasta este punto. Y lo que es, bueno, te voy a mencionar la ficha de proceso. En la ficha de proceso se trabajan de la siguiente manera. Primero te doy un modelo general. En esta es la parte teórica, ¿no? Una parte teórica debes tomar en cuenta. Luego vamos a ver lo que es un proceso. Y en la parte de la ficha de proceso tenemos que tener este primer esquema que es la caracterización de un proceso, donde yo voy a entender cómo funciona o qué actividades tiene un proceso. Ya, una vez que yo entiendo esto, recién yo voy a comenzar a hacer lo que es mi ficha de proceso. ¿Ya? Por eso necesariamente tengo que tener todo este esquema, no tal vez con este mismo formato, pero lo puedes tener listado todo lo que te voy a ir indicando, ¿no? Listo. Ya la próxima semana comenzamos a llenamos esta ficha, ¿sí? En la parte práctica, pues en la próxima semana vamos a ver parte teórica, parte práctica del curso, ¿ya? Porque vamos a ir ya haciendo algunos diseños. Entonces en la parte práctica desarrollamos ahí, ¿ya? Lo que sí más bien te voy a recomendar que para la siguiente clase vengan leyendo todo este contenido, ¿no? La parte de cada uno de los elementos de esta ficha. Aunque es un formato Word nada más sencillo, sino que tienes que llenarlo con los datos del proceso, ¿ya? Con los datos del proceso. Listo, vamos entonces completando acá. Ficha de proceso. En la ficha de procesos, jóvenes, en primer punto vamos a ver lo que son los principios de la gestión de procesos. Vamos a tener acá lo que es el modelo funcional y el modelo por proceso. O sea, es una especie de versus o comparación, ¿no? El modelo funcional, ¿quién era el problema? Los empleados, ¿no? Acá en el modelo de procesos, obviamente el problema es el proceso, ¿ya? Creo que ahí esta parte lo he explicado anteriormente. En modelo funcional se piensa en empleados, ¿ya? Se piensa en empleados. ¿Por qué se piensa en empleados? O sea, el jefe ve los empleados. A ver, ¿quién está trabajando mal? Ya, tú, ya. Despedido, dicen, ¿no? O sea, no le da opción. O sea, asume que el problema es de ellos, ¿no? Porque como ellos, o sea, tal vez ellos están haciendo ese trabajo, pero a veces el problema no es de ellos, sino que simplemente no hacen bien su trabajo por lo que te había comentado anteriormente, ¿no? ¿Listo? Entonces, muchas veces no es culpa de ellos. Acá dice se piensa en empleados. En cambio, acá en el modelo de procesos se piensa en compañeros, o sea, ya se toma en cuenta, ¿no? O sea, acá ya no, la responsabilidad no es de una sola persona, y eso a él lo despiden, ¿no? Acá ya es de compañeros. O sea, acá, a ver, ¿quiénes están involucrados en el proceso? Ya, ustedes tres, por ejemplo, ya. Ya ustedes en la siguiente cuando realicen su proceso de aquí en adelante, van a tomar en consideración estos puntos. Ah, ya, entonces ya, se le da indicaciones. Entonces aquí se piensa en compañeros. Luego, en el modelo funcional dice evalúa las funciones. Obviamente, se tienen que evaluar las funciones, o sea, la que tiene cada trabajador. Acá se evalúa el proceso, o sea, en conjunto acá se evalúa. Se evalúa en conjunto el proceso. El modelo funcional este modelo, ¿no? Sustituye a las personas, ¿no? En caso de que alguien haya realizado incorrectamente su trabajo, bueno, sin hacer las averiguaciones a veces o sin detectar tal vez dónde está el verdadero problema, ¿qué es lo que hace? Se cambia por otro trabajador, por eso se sustituye personas. Acá, profesor, acá que se cambia, acá sí se puede cambiar el proceso, pero se sigue trabajando con las mismas personas, esa es la diferencia, ¿no? ¿No? Se puede trabajar con las mismas personas, simplemente lo que se cambia es el proceso. Que es mucho más fácil de estar, ¿no? ¿Qué te digo? Despidiendo, ¿no? Los trabajadores contratando otra vez, todo es un proceso, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? En el modelo funcional se controla a las personas. Obviamente van a tener un jefe, todo está de manera jerárquica, así que se controla a las personas.
En cambio acá, el modelo por proceso se controla el proceso. Normalmente aquí hay un supervisor o un encargado de todo el proceso que va a estar supervisando o evaluando en cada área cómo es el avance, ¿no? Si se está llegando al objetivo o no. Entonces aquí se controla el proceso, en cambio en el anterior se controla a las personas, independientemente del proceso. ¿En quién se confía? El modelo funcional. Profesor, ¿a qué se refiere con quién se confía? En el modelo de proceso, por ejemplo, todos tenemos el mismo objetivo. En cambio, el modelo funcional dice en quién se confía. ¿Por qué? Porque como hay una estructura jerárquica, siempre uno va a estar pendiente de algunos detalles, algunas mejoras que tengan que hacerse, va a estar con su consulta y consulte en este caso al jefe del área, ¿no? Entonces, en el modelo de proceso no. Se controla, en este caso va a tener, dice, todos tenemos el mismo objetivo. Quiere decir que todos van a trabajar en relación al mismo objetivo, pero sin la necesidad de consultar directamente al jefe, sino pueden comunicarse con un área de una manera directa, ¿no? Aquí, bueno, en el modelo funcional tenemos jefes funcionales, obviamente, y en el modelo de proceso tenemos responsables del proceso, lo que te digo, ¿no? Los supervisores y también, obviamente, los que participan dentro del proceso. En el anterior tenemos burocracia y formalismo, lo que te dije, ¿no? Cuando hay una jerarquía, a veces te envían a un lugar, te envían a otra área y así estás, ¿no? Entonces se genera lo que es la burocracia y formalismo. En el modelo de procesos hay flexibilidad e innovación. En el modelo de procesos, jóvenes, ¿por qué flexibilidad? Porque ya, como te digo, no va a haber estar siempre consultando pidiéndole permiso como el jefe, sino va a tener más libertad. En modelo funcional vamos a tener lo que es realizar tareas. Obviamente aquí se va a llamar tareas, pero se menciona nada más tareas, pero no les das ¿qué te digo? Un sentido, ¿no? En cambio, en el modelo de proceso también se van a realizar tareas, pero también se van a definir las acciones que se van a hacer con esas tareas. Ahí tenemos entonces lo que es el modelo por procesos. Hasta aquí, jóvenes, una consulta que tengan, jóvenes, ¿sí? Para pasar al otro punto donde comenzamos ya la parte del proceso. Todo ok, listo. Vamos viendo entonces ahora ¿qué es un proceso? Bueno, ya lo hemos definido muchas veces, vamos a recordar, pero aquí lo vamos a ver un poco más detallado, ¿no? La secuencia de actividades lógicas bueno, en este caso se considera un proceso como una secuencia de actividades. Algunos le llaman tareas también, ¿ya? Actividades lógicas. ¿Por qué lógicas? Porque van a estar organizadas de manera secuencial. O sea, una actividad después de otra con cierta lógica, o sea, no tampoco en desorden, sino con una lógica de ejecución. Es actividad lógica diseñada para generar una salida, en este caso preestablecida, para algunos clientes identificados a partir de un conjunto de entradas necesarios que van añadiendo valor. ¿Qué quiere decir? De manera general, y para recordar nada más, un proceso tiene nuevamente una entrada y una salida. Su función en este caso es transformar, no es entrada en una salida. Para que ocurra esto, tiene que realizar un conjunto de actividades. Entonces, si nosotros hablamos de un proceso en sí, es una secuencia de actividades lógicas. No, en este caso, y para procesar obviamente las entradas, disculpa, y convertirlas en salida. Bajo lo que es la ISO 9000, 2000, define que cualquier actividad, esta es una definición ya más, se puede decir, precisa de proceso, y se define que cualquier actividad que recibe entradas, ¿no? Y las convierte en salidas pueden considerarse un proceso. Pero aquí te dice cualquier actividad. Normalmente la palabra actividad se utiliza para definir muchas cosas, ¿no? Algunos autores, por ejemplo, al proceso le llaman actividad, sino que es una actividad más compleja, a diferencia de una actividad sencilla.
Y entonces también tienes que tomar en cuenta eso. El modelo EFQM, ¿no?, de la Fundación Europea de la Gestión de Calidad añade lo siguiente, que la generación del valor para los clientes y otros grupos de interés. Nosotros hablamos también del proceso y la idea también es que este proceso me genere valor para los clientes, o sea, que cree un aporte, ¿no? De manera directa o indirecta. Y también va el proceso, a ver, tenemos aquí ya, añade que la generación del valor para los clientes y otros grupos de interés y el apoyo a la política y estrategia, obviamente, de la empresa. Listo. Sucesión encadenada. Aquí también tenemos otra definición de proceso. Sucesión encadenada de un conjunto de actividades, ¿no?, repetitivas. En algunos procesos se pueden repetir. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la gestión de compras, hay una, ¿qué te digo? Hay una actividad dentro de la gestión de compras que es la cotización, ¿no? La solicitud de cotización. Y esta actividad se puede repetir muchas veces si se consulta más de un proveedor, ¿no? Entonces, por eso es que hay actividades que pueden ser repetitivas, ¿no?, que orientadas a generar valor añadido, ¿no?, sobre la entrada, deben satisfacer las necesidades y requerimientos de los clientes. Obviamente, todas estas actividades deben generar valor añadido, ¿no? Así de sencillo, joven. Vamos ahora con lo que es ejemplos en el procedimiento. ¿Dudas, consultas aquí hasta el momento, jóvenes, para explicar el esquema? Todo ok. Listo. Vamos entonces ahora explicando lo que es el procedimiento para lo que es la caracterización de un proceso. Dice, para elaborar la caracterización de un proceso, o sea, cuando a mí me habla de caracterización, quiere decir que son todos aquellos detalles que definen a un proceso, ¿no? Dice, se debe identificar cada uno de los elementos descritos en la figura 4, o sea, que estamos acá. Este es un ejemplo general de lo que se debe tener una caracterización de procesos. Si yo te digo, por ejemplo, el proceso dentro de tu empresa tienes 4 o 5 procesos. A ver, yo te digo, por ejemplo, caracteriza tal proceso. Ahí tú vas a hacer un esquema similar al que está aquí. Como entonces, esto de aquí no es un modelo no es un mapa de procesos, ¿no? Este de acá es un esquema de caracterización de procesos que define solamente un solo proceso, ¿ya? No lo vais a confundir. Y bueno, y también aquí se elabora una ficha. Esta caracterización es el resumen, ¿no?, de todo el proceso, y acá vendría a ser el detalle. La ficha vendría a ser el detalle de todo ese proceso, ¿ya? Entonces, para que te vayas a tener en cuenta, y a la ficha, si la desarrollamos el ejemplo en la siguiente clase, voy a explicarte ahora lo que es el esquema. A ver, jóvenes, en el esquema nosotros, en primer lugar, profesor, aquí, no sabemos exactamente qué proceso es, pero vamos viendo las entradas, las salidas, las actividades que tienen, y en base a eso nosotros podemos definir qué proceso es. No, bueno, lo ideal es que primero tú tengas la idea, o tengas el título, o qué es el significado de ese proceso, y luego lo comienzas a detallar. Ya, entonces esa es la idea. Listo, entonces empezamos. Por ejemplo, como entradas tengo aquí lo que es la orden del pedido, requisitos del cliente, cambios realizados por el cliente. Hasta aquí todavía no me dice nada, ¿ya? En las salidas normalmente vamos a encontrar los resultados, y aquí así voy a tener una idea, ¿no? Por ejemplo, aquí en la salida tengo especificaciones del producto y planos del diseño. Mira, si me habla planos de diseño, está relacionado a algo a lo que es ingeniería civil o arquitectura, ¿ya? Entonces, y también como salida tengo lo que son especificaciones del producto, o sea, qué tipo de plano es, ¿no? Cuáles son tal vez los formatos que se están tomando en cuenta, ¿no? Algunos
algunas normativas tal vez para ese plano que todavía requiera para cierta documentación. Entonces, mira, especificaciones del producto, que en este caso vendría a ser el diseño de un plano. Entonces, ya, asumimos que es una empresa que tiene un proceso de gestión, en este caso, por ejemplo, de diseño de planos, por ejemplo, ¿no? Entonces, como salida, obviamente voy a tener lo que es la orden de pedido. Que puede ser una empresa, no necesariamente, ¿qué te digo?, de construcción civil, puede ser también una empresa, una imprenta que tenga diseñadores en el que se especializan en lo que son planos. Pero pues este diseñador tiene que tener un requisito, por ejemplo, que sea un ingeniero civil para que haga esos planos con las medidas y los datos correctos, pues, ¿no? Entonces aquí tenemos aquí que es una empresa que va a recibir una orden de pedido, va a recibir los requisitos del cliente, por ejemplo, las dimensiones del plano, los datos de la ubicación del lugar donde tiene que tomarse las medidas del plano, todo eso, ¿no? Y cambios realizados por el cliente. Ya puede ser que en algún momento ya se haya ejecutado este proceso y después quiere el cliente que se implementen nuevos, o sea, en el mismo proceso, pero se le hagan cambios, haciendo uso de los mismos pasos, ¿no? Entonces también se puede repetir nuevamente. Por eso que dice cambios realizados por el cliente. Como tú puedes observar, aquí tenemos lo que son, en la parte central, tenemos lo que son las actividades, ¿no? Que me van a guiar hasta la salida. Por ejemplo, dentro de estas actividades voy a tener recepción de la orden de pedido. Obviamente para ahí no registrar lo que es esa orden. Elaboración y diseño de acuerdo a las especificaciones técnicas. Se supone que aquí es de elaboración y diseño. Se puede decir como como un borrador, ¿no? Un borrador previo a lo que es ya el plan, ¿no? O sea, se va haciendo todas las preparativos para hacer el plano, por ejemplo, qué software vas a utilizar, ¿no? Qué formatos, ¿no? Y todo eso. Y ya luego vas a desarrollar el desarrollo del plano. Aquí en desarrollo del plano quiere decir que aquí se construye el plano, o sea, ya se diseña, pues, ¿no? En pocas palabras. Listo, aquí ya tenemos el desarrollo del plano. Luego vamos a tener lo que es la recepción de modificaciones y realizadas por el cliente. Ya quiere decir, mira, que en toda en la fase hay una especie de pausa, donde el cliente va a dar algunas observaciones. O sea, va a observar el producto previo, el producto final previo, y va a enviar sus observaciones. Por eso que también lo están colocando como entrada. Y luego, ¿no? Luego, ¿qué va a pasar? De desarrollo del plano se va a ver en este caso, la recepción de modificaciones realizadas por el cliente. En caso de la solicite, si no hay, obviamente saltaría a la siguiente etapa, ¿no? Si el cliente dice todo está ok, no se realizaría. No se daría esta actividad, ¿no? Entonces vendría a ser una actividad opcional. Y luego vamos a tener lo que es la aprobación de planos finales, ¿no? En este caso, cuando ya se hagan las modificaciones respectivas, ya se aprueba y se entrega ya el producto final. Ahora, para que se dé todo esto de manera correcta, tiene que haber un control. O sea, tiene que haber una verificación del diseño y desarrollo del plano. ¿Qué quiere decir esta verificación del diseño? Que tiene que ser, por ejemplo, validado por un especialista, ¿no? Verificación de máquinas, ¿no? Por ejemplo, qué tipo de máquina se ha utilizado para las mediciones, por ejemplo, de los planos. Y validación del diseño, o sea, que el diseño concuerde con lo que se solicitó, ¿no? Y en la parte de operaciones tenemos procedimiento del diseño de cabinas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, mira, son cabinas, podrían ser, no sé, cabinas telefónicas, cabinas de internet, es en relación a los procedimientos del diseño de cabinas. ¿Quiénes van a estar en los recursos? ¿Quiénes van a participar en todo eso? Obviamente el jefe de diseño, los materiales de diseño, que vendría a ser en este caso el software. Otros recursos, en este caso tenemos los operarios de producción, son los que se encargan de hacer el plano. Y obviamente software y hardware, ¿no? Que es siempre principal en cualquier tipo de desarrollo de proyecto. Y aquí bueno, aquí en este cuadrito me está indicando cada uno de los números, lo que significa cada grupo de datos, ¿ya? Y la ficha la estaríamos viendo la siguiente semana. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna duda, alguna consulta que tengas? Entonces, ¿sí? ¿Todo ok? La ficha la desarrollamos en la parte práctica la siguiente semana, no te preocupes. ¿La consulta? Listo, jóvenes. Entonces, el día de hoy nos vamos a quedar hasta ahí. Sí, hasta este esquema.
Y continuamos. No te olvides de revisar en transcurso de tu correo. Ya a partir del día miércoles igual me voy a comunicar con su compañero o el delegado para que les informe, ¿no? Igual, por sí o por no, igual se les va a informar. Hasta a partir del día miércoles en la noche aproximadamente estaría enviando un mensaje o su compañero les estaría también informando. Ya, el jueves o viernes. Si puede ser el día sábado, puede ser el día domingo. O si no, si es en caso es otro día y ahí también les informo. ¿Ya? Listo, jóvenes. Entonces ahí nos quedamos el día de hoy. Bueno, se cuidan y buenas tardes con todos, jóvenes. Nos vemos la siguiente clase. Posiblemente el sábado domingo o si no la próxima semana, dependiendo de la programación. Cuídense, jóvenes. Nos vemos.